Continuamos aquí, recuerde, esto es Al Detalle, el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas. Busque nuestro periódico del día de hoy, aldetallerd.com, para que usted pues vea nuestro análisis sobre los combustibles. Y también suscríbase a nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV. Espere mañana en nuestro periódico la entrevista que estamos haciendo hoy a Farideh Raful. Farideh, una de las cosas que más se te ha querido echar en cara es que como presidenta de la comisión, siendo de la Cámara de Senadores, tú tienes que bregar con todo lo que es la parte económica que llega al Senado, los proyectos económicos, sobre todo los préstamos. Ayer, por ejemplo, decía un diputado, uno de los diputados, y lo dicen con mucha frecuencia los miembros del PLD, los de la Fuerza del Pueblo, los altos dirigentes que vienen y se sientan en esa silla, que en 2 años y algo se ha cogido más préstamos que en todos los años que duró el PLD, y que a ti te ha tocado eso, y tú cuestionabas los préstamos. Claro. Esos préstamos que tú has aprobado y que tú apoyas, ¿cuál es la satisfacción que te han dado diferente a lo que se podía hacer o no se hizo anteriormente? Mira, esa es muy buena pregunta, porque yo quiero dejar muy claro, y siempre lo dejo establecido cada vez que tengo la oportunidad de una entrevista, que siempre he criticado... Y que esa pregunta siempre te la hacen. Siempre me la hacen. Ya dejé ya de ser la presidenta de la Comisión de Hacienda en agosto. Ahora soy la presidenta de la Comisión de Reforma del Senado, que ha sido nuestra propuesta de campaña. Pero eso sí es importante. Importantísimo, porque sí, encontramos un Senado que todavía para contar los votos había que buscar el video. ¿Por quién votó a Abigail? ¿Por quién votó a Farideh? Y buscar los videos de esa sesión. Entonces, ahora estamos en el proceso de reforma, porque hicimos un diagnóstico. Entonces, cuando asumo la presidencia de la Comisión de Hacienda, yo iba muy clara. Yo iba con el objetivo número 1 de que no pasara lo que yo había vivido en la Cámara de Diputados, que era que los proyectos de préstamos que llegaban, yo recuerdo que llegaban a la comisión y decían, bueno, señora, llegó este préstamo y aquí está el informe para firmarlo. Y yo decía, ¿cómo el informe? Pero ni lo hemos visto. Entonces, eso no va a pasar. Estos préstamos se van a estudiar, se van a ver, se va a estudiar con la oposición política, y a quien haya que invitar del gobierno se va a invitar. Cuando nosotros entramos al Senado de la República, estábamos en plena pandemia. Obviamente había que cubrir un déficit del presupuesto que habíamos heredado del gobierno pasado. Entonces, van al pasado. Bueno, lo que pasa es que es un trayecto. La política de endeudamiento del Partido de Liberación Dominicana se fundamentaba mucho en tratar de potencializar las proyecciones de ingresos, y aunque se quedaran cortos, entonces al quedarse cortos tenían un déficit que tenían que cubrir, y por eso el Congreso siempre aprobaba un presupuesto con déficit por más de una década. Entonces, claro, cuando heredamos el gobierno decimos, bueno, tenemos un presupuesto con déficit que tenemos que cubrir necesariamente con financiamiento. La política de endeudamiento del PLD siempre iba muy fijada a la colocación de bonos en el mercado internacional más que préstamos con multilaterales, que son el Banco Mundial, el BID. ¿Por qué? Porque a pesar de que la colocación de bonos es más cara en términos de intereses para el pueblo dominicano, es más rápida. Cuando tú vas al Congreso, tienes que agotar un proceso bicameral y tienes que estudiar, y el Banco Mundial te exige, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, puede ser la CAF, cualquiera, te exige una serie de requisitos e hitos que tienen que ser cumplidos para emitir cada desembolso. Y sin esos hitos no hay desembolso. Yo le explicaba a la gente, cuando tú ves, se aprueba un préstamo de $100 millones para la cañada de Guajimía, eso es un préstamo para una ejecución de una obra. Y cuando tú lees el préstamo, dice, bueno, ¿cómo se va a desembolsar esos 100 millones? Bueno, tiene que cumplir con este hito y este hito. ¿Quién va a ejecutar? La CAS. Si la CAS no cumple con ese hito en tal fecha, yo no le voy a desembolsar los 5 millones de dólares. Se quedó sin desembolso. Y por eso vemos que muchos préstamos duran años en generar desembolso. O porque los hitos no se cumplen, que son las exigencias del banco para poder transparentarlo, o sencillamente porque muchos hasta mueren en el Congreso, que ni son tocados. Dan los préstamos de apoyo presupuestario, que son los que cubren el déficit. Esos son los que llegan para proyectos que llegan con una matriz muy amplia, pero es realmente para que el Poder Ejecutivo le ingrese inmediatamente recursos para poder hacer frente a sus responsabilidades. Sus responsabilidades, yo recuerdo cuando yo hablaba con el ministro de Hacienda, le decía, pero es que tenemos que bajarlo, y me decía, si me quedo con las recaudaciones que generé este año, solamente voy a poder hacerle frente a salud, porque estábamos en medio de la pandemia, a educación y a la presidencia. Todo lo demás se quedó sin recursos, porque todo se alimenta de recursos del Estado. Y tú tenías una recesión con el tema del turismo, de las remesas y zona franca, que son los 3 principales pilares de ingreso de la economía nacional. Estoy hablando en la época de la pandemia. Entonces ahí tuvimos todos que levantar la mano para decir, bueno, cubrimos el déficit y apoyamos el plan de salud.
lo hicimos conjuntamente con la oposición política. La oposición política votó por eso, porque ahí vino el tema de las vacunas, ahí vino el tema de mantener los programas de ayudas sociales para evitar estallidos, porque la gente no tenía trabajo, para poder mantener y que no fueran a la quiebra todos los micro y medianos empresarios, y todos los subsidios que se mantuvieron desde la harina hasta los combustibles. Porque la gente no sabe que aquí estamos pagando solamente el 35% del valor de los combustibles, porque todo está subsidiado. Subsidios que tienen que tener un fin en algún momento. Por eso se habló al principio del gobierno de la necesaria reforma fiscal, necesaria y de verdad, ¿cómo lo diría yo? Y con un costo político grandísimo, por lo cual no se ha hecho desde hace 10 años esa reforma fiscal integral, porque se necesita recaudar más recursos para endeudarnos. Pero dicen que el gobierno la está haciendo indirectamente, Farideh, porque yo acabo de hacer un análisis hoy en el periódico Al Detalle RD.com sobre los combustibles, que nosotros estamos pagando el precio de cuando estaba a 115 y el gobierno está comprando a 70, o sea que no se ha producido ninguna baja. Entonces ya se están diciendo los economistas y políticos de oposición que el gobierno está introduciendo a través de los combustibles una reforma indirecta. También se ha hablado de que hay una reforma indirecta. Yo nunca he entendido mucho, por más que me lo hayan explicado, la forma de los hidrocarburos. Hay un proyecto de ley de reforma a la ley de hidrocarburos que la sometió el presidente de la República, que el estatus es que está pero todavía... nadie lo entiende. Pero yo realmente nunca he entendido esa formulita de los combustibles, porque siempre me lo he encontrado excesivamente caro. Entonces, como no sé de eso, no pido de eso, pero sí sé que hay un subsidio muy elevado que estamos poniendo. Pero entonces, sigue la ilación de lo que pero te yo llevaba. lo que quiero decir a la gente, sí, contextualizo todo, porque cuando yo criticaba los préstamos o los financiamientos que llegaban a la Cámara de Diputados, lo criticaba porque yo me daba cuenta, primero, que no estaban siendo estudiados, y segundo, que cuando lo estudiaba había circuitos, como por ejemplo, yo recuerdo un circuito que estaba incluido, que era en Edesur, para la red de distribución eléctrica, que se había incluido en un préstamo anterior. Yo decía, pero ¿por qué está el mismo circuito incluido si no se resolvió y cuál fue el resultado, dónde está el proceso de fiscalización de nosotros? Y no pasaba nada. Ahora no, ahora nos cuidamos de todo eso. Allá, mientras nosotros fuimos presidente de la Comisión de Hacienda, nunca llegó un proyecto para ser financiado como los proyectos de Odebrecht, por una compañía, ni con la garantía o un aval del Estado para ser financiado como Odebrecht. O sea, todo se ha hecho de la manera más transparente posible. Y cuando yo era diputada, yo voté por algunos préstamos. Yo levanté mi mano por el préstamo del metro. Yo siempre voy a votar por un préstamo que cree una alternativa en el transporte público. Como lo hice en la Cámara de Diputados, ahora también lo he hecho en el Senado de la República. Y mírenla ahí, la obra del metro, por más criticada que ha sido, dio resultados. Sí. Y dio tantos resultados que estamos ampliándola más y buscando más financiamiento. Entonces yo creo que esa es la diferencia, evidentemente, y obviamente todos los que son adversarios van a buscar la forma de tratar de restar credibilidad. Yo, como no tengo nada que esconder y siempre me preguntan, yo siempre lo digo, yo creo que a mí atacarme sería un poquito más difícil que atacar a otros, por razones obvias. Usted habla de que estamos a destiempo para hablar de aspiraciones, pero resulta que en los partidos de la oposición y en el propio partido oficialista, el PRM, hay quienes andarían ya, y así lo han manifestado públicamente, su intención de ir como candidato al Senado de la República por la plaza del Distrito Nacional. ¿No se siente que tendrá que competir con gente que incluso manejan presupuestos en esta ocasión? La democracia es eso, vivimos en un estado democrático, todo el que quiera aspirar puede hacerlo, es legítimo que lo hagan, que hagan su trabajo. Yo digo, yo no le tengo miedo a los procesos democráticos. Yo he ganado y he participado en procesos donde tampoco he ganado en su momento, tanto internos como externos, y he tenido mi experiencia y sé cómo irme a esos procesos, y lo he hecho de manera transparente y he contado con el apoyo popular. Yo lo que pienso es que en este momento yo soy la senadora de la capital y a mí me corresponde seguir trabajando en base a la gran responsabilidad que tengo. Mayor poder, mayor responsabilidad. Y mi responsabilidad es muy fuerte. Yo caigo no solamente con la carga de los votos y las personas que confiaron en nosotros para ejercer una función de responsabilidad, de frontal. Yo soy una política que asume posiciones cuando entiende que debe asumirlas, que van de acuerdo a mi convicción, y las voy a externar siempre que yo pueda, porque eso también me lo garantiza la democracia. Y eso podrá traer adversarios y podrá
traer conjeturas y podrá traer incluso personas que no quieran que yo ocupe esa posición. Todo es parte del sistema democrático y qué maravilla que sea así. Yo no me enfoco más que en el trabajo que tenemos por delante, en esa gran responsabilidad. Yo soy senadora por un partido que nosotros forjamos desde la oposición política, donde llegamos al poder en coyunturas que ya todos conocemos y que tenemos que seguir fortaleciendo. Y como miembro de la dirección ejecutiva de ese partido, hago ese trabajo ahí internamente y sigo en la senaduría de la capital, trabajando para todos los capitaleños, no solamente para los PRMistas. Faride, se está dando en estos días que los políticos de oposición que olvidan rápido están cuestionando al gobierno, que también olvidó que era oposición y que cuestionaba esa práctica por la compra. Sí, porque hay gente como intolerante también. Sí, por la compra supuestamente de síndicos. Entonces yo digo que olvidan los opositores que antes eran gobierno y olvida el gobierno que antes era opositor. Esta práctica, Faride, ¿cómo tú la valoras? Mira, yo creo que nosotros hemos... No te pregunto si lo están haciendo, no, sino la valoración per se derecho. Yo creo que uno a la política le hace falta un debate un poco más serio. Yo creo que nosotros debemos enfocarnos en los problemas neurálgicos que tenemos como país. A mí no me vale nada. Yo hacía una oposición porque, caramba, me dieron tantos argumentos para hacer críticas sostenibles en base a documentos y a pruebas que no podía ser de otra forma. Cuando yo atacaba el ejercicio de la Procuraduría General de la República, tenía las pruebas y llegué a someter denuncias escritas ante el Ministerio Público que están ahí y que están siendo investigadas. Y los resultados también están ahí, porque las personas de las cuales tuvimos acceso en el ejercicio de sus funciones, porque esto no es un tema personal, sino de funcionario público. Usted es funcionario, usted tiene un mandato que cumplir. Si usted lo violenta, atentando contra los derechos de la gente, yo siempre lo voy a decir. Esto no es personal, ni usted a mí, su familia, ni usted me interesa. A mí me interesa la figura que ocupa el cargo en ese momento, que tiene que hacerlo bien. Y así lo hice en la Cámara de Diputados. Nos daban los argumentos. Cuando buscábamos en la Contraloría, veníamos y veíamos la evidencia. Nosotros hace 3 años tuvimos un Congreso militarizado por primera vez, cuando la principal figura militar que estaba en el Congreso era el hermano del candidato presidencial. Entonces, y yo estuve ahí, nadie me puede hacer ese cuento. Cuando yo entraba a mi oficina estaban militarizadas. O sea, nosotros tuvimos labores de espionaje hechas del Estado Dominicano, desde el gobierno pasado. Y vemos una camarilla que ahora está involucrada en estafas, en asociación de malhechores, que está siendo juzgada por los tribunales. Como ella está siendo juzgada, ya eso es lo que queríamos, que fueran a los tribunales, que el Ministerio Público se ocupara, pero aquel Ministerio Público no lo podía hacer. Ahora sí tenemos un Ministerio Público que lo haga. Entonces ya tú comienzas a decir, óyeme, luchamos para que hubiera más institucionalidad. Y en eso es que tenemos que estar concentrados, tanto la oposición como el gobierno. Si alguien del gobierno, que digo que muchos lo han hecho de manera incorrecta, y el tiempo nos va a dar la razón o no, y se va a trabajar en eso, van a llegar al mismo punto donde llegaron los que lo hicieron incorrectamente en la otra gestión. Nadie se va a salvar. Si usted lo hizo mal y usted está utilizando para su provecho una función pública, no va a ser Faride Raful solamente que lo va a sacar, aunque usted sea compañero de partido, puede sacarlo cualquier otro y lo va a salir, porque hay más vedores, porque hay más conciencia, y a los que hicieron lo que hicieron y están en libertad, también les va a salir. Nadie que haga lo incorrecto puede sentirse libre de decir lo que quiera. Entonces, por eso es tan importante que el debate nosotros lo tengamos sobre la base de qué faltó, qué nos falta en materia educativa, cómo transformamos este país con una educación, qué nos falta en materia de derechos en este país. No los derechos de lo como dicen muchos, no, que la agenda, no, la agenda es la agenda de la Constitución, el bloque de constitucionalidad, que esto es un país que dice que todos somos iguales ante la ley. Estamos siendo recibidos con igualdad de condiciones en los servicios públicos que entrega el Estado. No. Porque un rico no vale lo mismo que un pobre en este país, y todos lo sabemos. Si usted es funcionario, usted vale más que el camarógrafo que está aquí, que quizá trabaja más que usted, y más honestamente. Entonces tenemos que construir una sociedad donde nos sintamos todos, o la gran mayoría, con los derechos que están siendo protegidos por ese Estado. Y en eso es que yo quiero enfocar mi trabajo, y quisiera que más personas que están en política enfocaran el de ellos. Cuando yo voy a un sector, yo no pregunto, tú eres PRMista, tú eres PLD, yo no pregunto eso. Todos somos capitaleños. Lo que te pasa a ti hoy me afecta a mí,
porque todos vivimos en el mismo territorio. Lo que tú tuviste, lo que te negaron a ti hoy, me lo pueden negar a mí mañana, o a un hijo mío mañana. Entonces, ¿por qué no construimos una sociedad más justa entre todos? Y tenemos que terminar baleándonos en la superficialidad, en los likes, en respóndeme tú, respóndeme yo quiero ganarte en base a la blasfemia y la difamación. Yo veo tantas cosas, de mí se han dicho tantas cosas. Yo digo, yo no me voy a detener tampoco, por eso ni nadie me va a detener. Solo Dios puede detener el camino de uno. Cuando uno está trabajando, uno no puede llevarse de los ruidos. Y cuando uno está haciendo las cosas bien, que te difamen, que digan, tenemos que enfocarnos en construir y en llevar soluciones. Lo que está mal. Y qué bueno que tenemos una justicia que ahora está trabajando, que tiene que mejorar también. Que hay un ministerio público que no son las 2 o 3 personas que sabemos. Que también hay corrupción en el ministerio público. Que hay ramificaciones de poder actuales que también son parte de un entramado que viene desde antes. O sea, todas esas cosas para comenzar a cambiarlo, transformarlo con la resistencia que conlleva, implica mucho foco, mucha atención. Si nos distraemos en los demás, perdimos ganando. Farideh Raful, la senadora del Distrito Nacional y una persona que viene de un hogar donde siempre se ha practicado la política y la decencia, ¿está conforme con la ejecutoria del gobierno de Luis Abinader, el presidente de su partido? Claro que sí, con Luis Abinader sí, lo apoyo plenamente. Hay cosas con las que no coincido, evidentemente, yo vengo de un partido democrático y lo manifiesto en la dirección ejecutiva de donde me corresponde, algunas políticas con las que puedo no estar de acuerdo. Yo digo siempre, mi formación humana viene de una ideología peñagomista, con un acercamiento o aproximación a la conquista de derechos y a la sostenibilidad de derechos que han costado mucho trabajo en este país y que a veces pienso que compañeros de mi propio partido y yo no tenemos la misma visión, pero eso no lo da la democracia, ¿verdad? Pero en términos generales, creo que el país, con la elección de Luis Abinader, dio un paso hacia adelante en tratar de cerrar las puertas a un gobierno que se venía desnaturalizando desde el punto de vista del sustento democrático, de cómo había sido electo, se venía desnaturalizando, estaba haciendo un ejercicio indebido del poder, había tocado fondo en cuanto a todos los temas que tienen que ver con la corrupción, y la corrupción niega derechos a la gente, y la gente lo entendió, y con esta elección de Luis Abinader y del PRM se dio ese paso de avance para comenzar a edificar el país en base a otros simientes. Que no la tenemos fácil, no la tenemos fácil. Que Luis tiene hombres y mujeres capaces y que tienen un compromiso con este país, lo tiene. Que tienes otros que no, lo tiene. ¿Espera cambio el 16, el 27? Yo siempre espero cambios para bien. Es una decisión del presidente, ¿verdad? Yo me mantengo en mi poder legislativo, pero sí. Y yo creo que en el poder legislativo, que es lo que me concierne a mí, hemos tratado de ir con esta agenda de cambio, con la ley de ordenamiento territorial, la ley de regiones únicas, la ley de extinción de dominio. Esas 3 leyes solamente tenían más de una década en el Congreso detenidas porque los intereses que pululan frente al Congreso no permitían que se aprobara. La ley de desarrollo fronterizo, que me tocó como presidenta de la Comisión de Hacienda dirigir los trabajos, que me llamaron hasta Faraona por eso, porque hubo sectores que trataron de intervenir y querían que se pusiera lo que ellos querían. Yo les decía, mire, yo no sé cómo funcionaba el Congreso antes, pero a partir de ahora, mientras yo esté en esta silla, no va a funcionar de la misma manera. Entonces ya eso es un cambio hasta dentro de la dinámica de los actores de poder que interactúan con un Congreso que se enfrenta a intereses cuyo objetivo es consensuar con todos, porque al final cuando aprobamos una ley, que la aprobamos por mayoría, la aprobamos para todo el país. Erga omnes, no se aprueba para la capital o para Samaná, sino que se aprueba para todos. Y eso es un trabajo muy, muy interesante y muy delicado que hay que hacer para que todos queden lo más con el mismo nivel de insatisfacción en esa mesa, con el que se vayan con el mismo nivel de insatisfacción porque nunca se cumple todo lo que el otro quiere. Entonces, ese rompimiento de esas cadenas lo hemos hecho. Y la parte que me ha tocado a mí, la hemos llevado con ese peso y creo que es una visión que comparto definitivamente con el presidente Abinader, esa independencia de poderes, ese construir en base a legislaciones transformadoras sin importar los cambios que generen, es parte de lo que nosotros compartimos y la visión que iniciamos hace 2 años y medio y que quiero que continuemos para que termine con la reforma del Senado de la República Dominicana, ella un poco Farideh, la próxima gestión. Tu experiencia política incuestionable, es igual que decías ahorita de que contigo era difícil para
que otros políticos, porque a ti no había de qué cuestionarte de manera ética, moral, y todo el mundo sabe eso. Pero yo veo que la política últimamente está en unos términos que se aleja justamente de esa parte ética que tú representas, como que se está alejando. Luis Abinader como presidente lo ha tratado de imponer, ha tratado de mejorar la situación, la condición política, de moralizarla si se quiere, pero el partido se siente más pequeño que el presidente. Ese partido más pequeño que el presidente podría sustentar una reelección política de Luis Abinader. Sí, yo creo que sí. Nosotros, la base social es nuestro partido. Yo vivo trabajando con la dirigencia de mi partido permanentemente, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, no solamente de la capital, porque a veces me llaman de los pueblos y me dicen, ay, senador, usted puede pasar, y yo con muchísimo gusto, porque conozco el liderazgo nacional, ¿no? Pero yo creo que también el trabajo nuestro es que esos dirigentes y esa militancia que defiende el voto, que defiende la gestión de gobierno, sepa por qué lo está defendiendo y entienda que su participación es fundamental, no solamente para que el presidente Abinader continúe en el poder, sino para que este país, que ya comenzó a transitar en estos 2 años y medio un trayecto distinto para cambiar las cosas, pueda proseguir sobre esas líneas. Y yo creo que eso es fundamental. Con esto estoy diciendo esa base social debe ayudar, unirse y estar totalmente edificada para seguir allanándole el camino a ese presidente que ha comenzado a hacer una luz en este país. Y yo creo que por el país, no por el PRM. El PRM es la base, la construcción, el esfuerzo, la dirigencia, los que salimos a construir tocando puertas, casa por casa, padrones, cuando nadie creía que era posible que construyéramos ni siquiera una opción de poder, cuando vendimos sueños y dijimos queremos llegar al gobierno y nadie nos creía, cuando yo salía a la calle diciendo voy a ser senadora de la capital y me decían, nunca, el PLD no te va a dejar, el PLD tiene el monopolio y los recursos de todo, y yo que nunca he tenido recursos para poder tirarlo para arriba, ni mucho menos decir, no, yo lo puedo hacer. Eso con lo que nosotros hicimos ese partido y forjamos este triunfo electoral, independientemente de las diferencias que tengamos, esa mística debe continuar. Y en mi labor yo trato de hacerlo. Y yo creo que el presidente es la pieza angular para este proceso que le tocará dirigir nuevamente. Yo no tengo dudas de que Luis volverá a ser electo presidente de la República con las bases de su partido y con el apoyo popular. Por eso mismo que mencionas. Se están tomando en cuenta las bases, Farida. Hay muchos reclamos de que hay las reclamos, bases... no, tengo que ser honesta, hay reclamos, muchos reclamos válidos, porque la militancia se siente todavía que no ha sido respaldada como debería, y que muchas personas que formaron parte del anterior gobierno, que no necesariamente son técnicos imprescindibles en la gestión pública, han sido tomados en cuenta más que ellos. Y yo lucho diariamente con lo que puedo con eso, porque en esa parte sí tienen razón. Por eso usted aspira a que haya cambios en instituciones públicas. Claro, yo sí, los cambios son buenos, los cambios son buenos, claro, eso lo digo yo desde la senaduría, ¿verdad? Eso es algo que el presidente, que es que tiene la facultad para armar su gabinete y decidir quién responde por cada tema, debe hacerlo, y él tendrá sus estrategias. Pero hasta ahora los cambios que se han hecho no benefician a la base del PRM, porque Robertico no beneficia a la base del PRM. Santos representa el turismo, pero no representa a la base del PRM, Faride. No, pero representan otros sectores, el partido tiene que crecer, el presidente sabrá, ¿verdad? Y yo creo que pueden hacer una muy buena gestión ambos. Pero en el fondo tú te conozco muy bien, no estás de acuerdo con esos cambios. Yo no estaba de acuerdo con una recomposición. Tú quieres ver tu partido en el poder. No, yo creo que estamos ahí trabajando. Es una visión simplemente de un gobierno que dirige el presidente Abinader y el cual apoyamos en lo que él decida. ¿Podría sentirse a gusto en una contienda en el 24 en la que tenga que enfrentar una alianza PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, en el distrito? ¿En el Distrito Nacional? Sí. No, yo no tengo problema, yo nada más trabajo. Con quien haya que enfrentarse, nos enfrentaremos. Hipólito quiere alianza PRM-PLD. Faride estaría de acuerdo con eso. Yo lo que estoy de acuerdo es con consolidar las fuerzas del Partido Revolucionario Moderno, a esa militancia que está haciendo reclamos válidos, poder satisfacerla, hacerla parte de este proyecto, que tengan quien los escuche, que no sea solamente una senadora, la alcaldesa, que estamos en el territorio todo el tiempo, que se sientan también representados por sus otros dirigentes que están en funciones públicas y que necesitan abrir más las puertas. Y ojalá sea un llamado para que muchos de nuestros dirigentes que están en direcciones, en ministerios, que hay presión
presión, sí, bueno, pero ese es el trabajo. El que es político tiene que aguantar la presión y trabajar, porque sin la presión realmente tampoco cambiamos las cosas. Gracias, Farideh. Y de presión vamos a hablar. De verdad que fue un honor tener a Farideh Raful aquí en el programa. Nos había dado lucha, pero es por el compromiso que ella tiene. Pero fíjense que ella habló de presión 2 veces y nosotros le decimos a Farideh que sí, que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión.